Capítulo 4. El verdadero valor de Milady Reisen, parte 3. Retrocedamos el tiempo hasta unos minutos antes de que empezara el bombardeo. Mientras los hombres bestia luchaban en tierra, Milady se vio envuelto en un feroz duelo en el aire. Como siempre, se enfrentaba a Laus, que estaba siendo apoyado por Mun y Adra, así como por varios caballeros sagrados templarios y peragans de la luz. Su alineación es un poco diferente hoy en día. Sacaron menos de sus capitanes fuertes, pero ahora hay el doble de ellos. A pesar de estar en medio de una lucha de vida o muerte con Laus, Milady fue capaz de analizar con calma su situación. Al igual que Bad, le pidió a Liutigis que eliminara la niebla que la rodeaba para evitar que los ataques de los caballeros golpearan accidentalmente a otras personas. Como resultado, Laus no necesitaba el fuego divino de Arain para mantener el área despejada, y las flechas de Lelaye no eran tan poderosas como las de Mun, por lo que no se la extrañaría. Sin embargo, su ausencia solo hizo que Milady se preocupara más. Mientras Laus y Milady se golpeaban entre sí, Mun le disparó una descarga de flechas vertiginosamente rápida, obligándola a usar la magia de la gravedad para derribarlas. ¡Oh Dios! Es difícil ser tan popular. Chicos, sé que están enamorados de mí, pero no deberían pasar todo el tiempo suspirando por mí. Milady se burló, levantando provocativamente su falda. Naturalmente, no olvidó su sonrisa ultra molesta. Como era de esperar, los caballeros se burlaron de ella, y empezaron a gritar cosas como no te pongas tan engreído, y ríete mientras puedas, mientras aún pueda. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Tienen algún plan para tratar conmigo? Estás abierto de par en par, dijo Laus de plano. De hecho, Milady se había dejado distraer por un segundo en exceso. Por segunda vez este mes, Laus se deslizó hacia su lado y se rompió las costillas con un golpe de martillo bien colocado. Mientras volaba por el aire, una lluvia de flechas la persiguió. Llovía desde arriba en un torrente tan espeso que cubría el sol. Mun probablemente pensaba que sería más difícil para Milady derribarlas todas con la gravedad si la gravedad las traía hacia ella. Al mismo tiempo, 200 dragones desataron sus ataques de aliento desde abajo, cortándole la vía de retirada. En el centro había una aurora de luz de 10 metros de ancho, el aliento de Adra. ¿No subestimes el poder de una maga genial? Separación espacial, Spatial Severance. Los dos orbes que giran alrededor de Milady no podrían desviar todo. Así que creó otro vórtice giratorio de gravedad para absorber la aurora de Adra. Contenía tanta energía que casi rompió su separación espacial, Spatial Severance, pero se mantuvo. Sin la aurora, Milady fue libre de caer al suelo. Mientras lo hacía, usó las esferas de gravedad que le quedaban para redirigir o absorber cualquier ataque de aliento o flechas que se acercaran demasiado. Luego se reorientó rápidamente al ver a Laus persiguiéndola por el rabillo del ojo. Usando su pendiente transmisor, se puso en contacto con Meiru y gritó, «Merune, ya estoy en ello, Milady-chan». Otra ráfaga de flechas, ataques de aliento, y un único rayo de aurora se disparó hacia ella. Laus continuó acercándose a ella, atravesando la barrera. Los 300 santos caballeros templarios se formaron en un anillo alrededor del borde de la arena, asegurándose de que Milady no pudiera intentar escapar hacia la niebla. Milady continuó esquivando el interminable asalto, tratando de ganar tiempo hasta que Meiru estuviera listo. Segundos después, una suave lluvia naranja cayó sobre ella, curando su maltrecho cuerpo. Como siempre, Meiru le dio la espalda a Milady. Sin embargo, esta vez, la curación de Meiru vino con una advertencia. «Milady-chan, trata de no salir más lastimada. Estoy muy ocupada ahora mismo». «¿Qué está pasando en el suelo?», fue Liutigis quien respondió. Había estado vigilando la situación general desde los portales de Neiyais, así que tenía una mejor comprensión de las cosas que Meiru. «Estamos siendo empujados hacia atrás. Además, las líneas de batalla se están estirando hacia el norte y el sur. El enemigo está enviando incluso a sus más heridos para atacarnos». «¿Qué? ¿Por qué iban a? Nuestras bajas están aumentando. La mayoría de nuestros hombres no son capaces de retirarse al hospital de campo de Onesama a tiempo. No es de extrañar que Merune esté pasando por un momento difícil». «Wow». Milady apenas evitó el siguiente golpe de Laus, y luego golpeó su siguiente conmoción del alma, Soul Shock, con una ola de gravedad. Al igual que Milady, Laus estaba siendo constantemente bañado con magia curativa de sus aliados para mantenerlo en perfecta forma. Mientras Milady intentaba restablecer su enlace telepático con Meiru y los demás, lanzó una andanada de destellos celestiales en todas las direcciones. Aunque cada una de sus 1000 ondas de choque de luz eran pequeñas, tenían tanto poder como un destello celestial desatado por un caballero templario.
Los caballeros estaban tanto desconcertados como enfurecidos. Su enojo dañó su coordinación, permitiendo a Milady deslizarse a través de los huecos en sus ataques. Milady Tan, voy a retirar las líneas de batalla, pero ¿eso no significará que el bosque sufrirá daños? ¿No dijiste que regenerar partes del bosque requiere una tonelada de maná? Tenemos a One-sama, así que eso no debería ser un problema tan grande. Aunque me irrita concederles un lugar en el bosque, me temo que no tenemos muchas opciones en este momento. Lo tengo. Bueno, mi trabajo no ha cambiado al menos. Solo tengo que distraer a muchos. Eres demasiado descuidada, murmuró Laus, interrumpiendo a Milady. ¿Qué? Milady no había bajado la guardia. Había estado vigilando a Laus todo el tiempo. De hecho, aún podía verlo mirándola a corta distancia. Y sin embargo, esa voz había venido de detrás de ella. Sintiendo que se le ponía la piel de gallina en los brazos, Milady se dio vuelta. Mientras lo hacía, sintió un impacto en su pecho. Un Laus translúcido acababa de enterrar su palma en sus costillas. ¿Purga de almas? Milady podía oír a Neia y Siliutigis gritando algo en su oído, pero no podía distinguir las palabras. Todos sus 5 sentidos se sentían como si hubieran sido apagados. Era como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. Sin embargo, había una cosa de la que estaba segura. Soy yo. Y era que estaba mirando su propio cuerpo. De alguna manera, estaba parada detrás de sí misma. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, no podía mover su cuerpo, lo que significa que estaba completamente indefensa. El pánico se extendió a través de ella y trató desesperadamente de moverse, pero no solo estaba paralizada, su magia también había sido cancelada. Sin su magia de gravedad, Milady comenzó a caer. Finalmente te atrapé. El Laus traslúcido desapareció mientras que el real se acercó y ató el cuerpo inerte de Milady con cadenas de luz. Al mismo tiempo, cadenas de maná negro puro ataron el otro cuerpo de Milady, el que miraba a la verdadera. Este era el que actualmente albergaba su conciencia, y era translúcido. ¿Qué? ¿Cómo? Mirando hacia abajo, Milady se dio cuenta de que sus manos, pies y cuerpo brillaban en un pálido azul celeste y eran parcialmente transparentes. ¿Qué? Separé tu alma de tu cuerpo, dijo Laus bruscamente, suspirando mientras sostenía las cadenas claras en una mano y las oscuras en la otra. La magia del espíritu que Laus había usado, purga de alma, le permitió forzar el alma de una persona fuera de su cuerpo. Había usado espectro sólido para proyectar su propia alma detrás de Milady, y luego usó su cuerpo real como cebo mientras su espíritu se acercaba a ella. Pero nunca usaste una habilidad como esta, porque lo acabo de perfeccionar anoche. ¿Creíste que solo estaba jugando durante este último medio mes? Milady apretó los dientes con eso. No podía creer lo descuidada que había sido. Pero lo que más dolió fue la mirada en los ojos de Laus. Estaba decepcionado con ella. Ella le había dicho que le mostraría esperanza, que le probaría que podía vivir su vida como él quería, pero luego se fue y perdió espectacularmente. Por supuesto que había sido una contra muchos, y había empezado a ser complaciente porque estaba empezando a acostumbrarse a sus movimientos, y había estado un poco distraída porque el asalto de hoy había sido fuera de lo normal. Había muchos factores que habían contribuido a su derrota, pero al final, todos eran excusas. El hecho era que Laus había aprovechado esas pequeñas aberturas que había mostrado y la había derrotado completamente. Milady intentó desesperadamente volver a su propio cuerpo, pero las cadenas negras, que probablemente eran otra forma de magia espiritual, la mantuvieron firme. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Mulm y a los otros caballeros animando mientras se acercaban a Laus. ¿Qué estás planeando hacerme? Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Laus miró al sur y dijo con una voz monótona, ¿se acabó? Tu sueño de un mundo libre, solo te llevó a sacrificios innecesarios. Milady abrió la boca para discutir, pero cuando vio lo que venía del sur, sus palabras murieron en su garganta. Una tormenta de meteoros pasó por Milady y Laus, haciendo un agujero en la barrera de niebla que protegía el bosque. Al inspeccionar más de cerca, Milady se dio cuenta de que los meteoros eran en realidad bolas de fuego azul brillante. Cada una tenía fácilmente 10 metros de diámetro, y Milady comprendió de repente que eran todas bolas de fuego azul, el hechizo de fuego más fuerte, pero no eran bolas de fuego azul ordinarias. Una experta como Milady podía decir de un vistazo que cada llama azul tenía el maná de 10 envueltos en uno, y estaba envuelto en magia de viento que ayudaba a guiar los misiles a largo plazo. Solo había un lugar que levantaba magos lo suficientemente fuertes para hacer tales hechizos. Esto es, lo que está haciendo el Imperio de Grandort, la antigua tierra natal de Milady. Como una vez fue una noble de Grandort,
naturalmente sabía de qué tipo de magia de asedio eran capaces sus mejores magos. Los otros libertadores están protegiendo a la reina, ¿no es así? Lo que significa que aunque quememos el bosque, la mantendrán a salvo. NGH. Ya veo. Nak-chan, tienes que proteger a Liu-chan. El cuerpo fantasmagórico de Milei gritó. Pero como su pendiente estaba en su cuerpo real, naturalmente sus súplicas no fueron escuchadas. Un segundo después, las ondas de choque se esparcieron por el campo de batalla mientras las bolas de fuego hacían impacto. Las explosiones hicieron volar la niebla alrededor del bosque. NGH. Ga. Milady. ¿Estás bien? Di algo. El enemigo está al sur. ¿Puedes oírme? Gritó Neyais. Había abierto un portal junto a Milady para que su voz llegara directamente a ella. Parecía que había bloqueado la primera descarga con sus barreras espaciales. La niebla había sido eliminada voluntariamente por Liutigis también, para ayudar a Milady a ver dónde estaban sus enemigos. Milady dirigió su mirada muy al sur y vio más de 100 aeronaves dispuestas en 3 filas verticales en dirección al bosque. Todos los dirigibles ondeaban las banderas del Imperio de Grandor desde sus mástiles principales. Sus velas estaban grabadas con enormes círculos mágicos, y todas esas velas irradiaban luz. Estos eran los famosos barcos de guerra de asedio del Imperio. ¿Milady? ¿Te ha vencido? ¿Qué pasó? Fue solo después de mirar a través del portal que Neyai se dio cuenta del estado en que se encontraba Milady. Nak-chan. No te preocupes por mí, solo mantén la capital a salvo. Desafortunadamente, sus palabras eran mucho más tranquilas en su forma de espíritu, y Neyais no podía oírla. Era una lucha incluso para mantener su forma, y mucho menos para afectar al mundo físico. Si el verdadero poder de una persona reside en su alma, entonces debería ser capaz de hacer algo, ¿verdad? Ahora es el momento de desbloquear tu potencial oculto, Milady Reisen. Pero por mucho que luchara, no brotó ningún tipo de fuente de poder oculta. Aunque sentía que había un pozo de poder sin explotar dentro de ella, no parecía capaz de acceder a él. Afortunadamente, su expresión transmitía lo que quería decir lo suficientemente bien, y Neyais apretó momentáneamente los dientes, sin saber qué hacer. Así que ahí es donde está. Laos murmuró, sintiendo la presencia de Liutigis a través del portal que Neyais había abierto. Al darse cuenta de que estaba filtrando información al enemigo, cerró rápidamente el portal. Buen trabajo, Laos. Sabía que capturarías a ese hereje en algún momento. Permíteme ser testigo de cómo le pasas el juicio divino. Moon dijo emocionado mientras volaba hacia Laos. Él y los otros caballeros miraron a Milady con un brillo fanático en sus ojos. Uno de los caballeros comenzó a cantar, castiguen al hereje, y los otros pronto lo animaron. Laos manipuló las cadenas, levantando el cuerpo espiritual de Milady y su cuerpo real hasta que estuvieron descansando frente a él. Ella estaba siendo levantada como un prisionero siendo llevado a la horca. O en su caso, un mártir siendo llevado a la cruz. Laos y Milady se enfrentaron. Desde su visión periférica, Milady podía ver las aeronaves preparando una segunda descarga. ¿Tienes unas últimas palabras?, preguntó Laos, con sus ojos desprovistos de emoción. El cuerpo real de Milady estaba desplomado, pero el espíritu de ella se encontró resueltamente con su mirada. Laos entrecerró los ojos, escudriñando la expresión de ella. A pesar de que estaba a punto de ser asesinada, parecía extrañamente serena. Y aunque ahora solo era un fantasma translúcido, sus ojos celestes brillaban con más luz que nunca. Hizo su típica sonrisa molesta y dijo, no hay últimas palabras. ¿Crees que no te mataré? Oh, sé que lo harás, dijo Milady, sacudiendo la cabeza. Su sonrisa se transformó en una sonrisa compuesta. Los otros caballeros observaron con indignación, indignados de que este hereje no se desesperara. He estado preparada para la muerte desde el momento en que empecé este camino. Una brillante cúpula marrón tierra de 3 kilómetros de ancho apareció alrededor del gran árbol, protegiendo esa sección del bosque. Neyais había desplegado su barrera espacial. Gracias a la magia de la evolución de Liutigis, su barrera era lo suficientemente grande para proteger no solo la capital, sino también los pueblos de alrededor. Milady confiaba en que sería capaz de bloquear el próximo ataque. Y el siguiente, y el siguiente. Tenía una fe absoluta en su camarada, pero no moriré aquí. Estoy segura de ello. Sorprendido, Laos le dio una mirada interrogante. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Por qué? ¿Preguntas? Bueno, es obvio. La molesta sonrisa de Milady volvió, porque tengo los mejores amigos del mundo. Un segundo después, hubo una explosión estruendosa, y cerca del 40% de los dirigibles del Imperio volaron en pedazos.
La mayoría de los que fueron golpeados parecían ser parte de la flota de naves insignia también. La explosión hizo añicos sus mástiles, que fueron los que lanzaron los hechizos de asedio del mago, así como los motores mágicos situados en las popas de las naves. Las naves dañadas comenzaron a inclinarse al caer al suelo. A la explosión le siguió un estallido de hielo, nieve y maná de color de la luz de la luna, que congeló los mástiles de las naves restantes, inutilizando sus armas. Entonces, para asegurarse de que la flota del imperio fuera neutralizada, una granizada de espadas encantadas llovió sobre los barcos. Los mástiles congelados se hicieron añicos, y los pocos barcos que lograron escapar de la embestida tenían sus motores y velas petrificadas por el seguimiento de las espadas. Una vez que el polvo se asentó, solo quedaban unos 20 barcos en el aire. Consiguieron lanzar otra andanada, pero no había forma de que una pequeña andanada rompiera la barrera de Neíais. Como era de esperar, las 20 o más bolas de fuego se esfumaron al golpear la brillante cúpula. Mientras Laus, Mulm y los demás caballeros aún se recuperaban de la conmoción de lo que acababan de ver, se abrió un portal junto a Milady y Meiru saltó de él. Me llevaré a mi preciosa Milady-chan de vuelta, muchas gracias. Un torrente de agua apareció de la nada, arrastrando a los caballeros cercanos. Al mismo tiempo, la corriente rodeó a Laus y Milady, atrapándolos dentro. El agua era el elemento de Meiru, y ella reinaba supremamente dondequiera que se encontrara. Estar bajo el agua obligaba a Laus a contener la respiración y ralentizar sus movimientos, lo que le impedía esquivar los ataques del látigo de Meiru. Laus gritó de dolor, liberando unas preciosas burbujas de aire. Con su respiración y concentración interrumpidas, su magia se desmoronó, y las cadenas que unían el cuerpo y el alma de Milady desaparecieron. Milady-chan, ¿estás bien? Estoy bien, puedo moverme. Espera, me están succionando. Parecía que las almas y los cuerpos se atraían entre sí como imanes. Aunque ella no estaba haciendo nada, el alma de Milady estaba siendo atraída de vuelta a su cuerpo. Una vez que los dos se superpusieron, Meiru disipó su prisión de agua. Se dirigió con su corriente hacia Milady y la tomó en sus brazos. Una vez que salió del agua, Milady tosió y abrió los ojos. He vuelto. Gracias Merune, te quiero. Sí, yo también te quiero, Milady-chan. Milady flotó en el aire, luego puso una mano en su cadera y levantó la otra por encima de su cabeza, haciendo su pose característica. Luego se giró hacia el sur y vio que los pocos dirigibles que quedaban habían sido derribados por una tormenta de aliento a hielo y armas encantadas. Antes de que todos los dirigibles se estrellaran en el suelo, un golem gigante apareció de la nada para bajarlo suavemente. A muchos de los que no podía alcanzar con sus manos los atrapó con las numerosas cadenas que salieron disparadas de su cuerpo. Un centenar de wyverns también aparecieron de la nada para atrapar a los pocos barcos que quedaban y frenar su caída. Por supuesto, los magos de los barcos trataron de disparar a los wyverns y al golem, pero el repentino cambio de situación los dejó desorientados. Sus mediocres contraataques ni siquiera se registraron en las dos personas que los habían derribado. Volando en el aire a corta distancia por encima de los dirigibles en llamas había un enorme dragón de hielo, y de pie sobre la espalda de ese dragón había un joven con gafas y ropa negra. Chicos, llegan muy tarde. Me estaba cansando de esperar. Una avalancha de alivio llegó a Milady. Con su voz llena de emoción, llamó a sus dos camaradas. Okun. Banchan, a pesar de la distancia, su voz llegó a Oscar y Vandré. Los dos se giraron hacia ella por un breve momento, y luego regresaron a limpiar la unidad aérea del Imperio. El aliento de Vandré era tan poderoso que incluso el Señor de los Demonios se había visto obligado a evadirlo, por lo que no había posibilidad de que los restantes escuadrones de aeronaves pudieran soportarlo. Algunas personas intentaron lanzar ataques antiaéreos contra Vandré, pero Oscar desplegó la barrera de su paraguas, así como los 6 artefactos del escudo de Onix que había creado incorporando la magia espacial de Neíais y la magia de la gravedad de Milady. Además, también hizo llover espadas encantadas sobre cualquiera que intentara atacarlas. Oscar Ourcasi, un nuevo usuario de magia antigua. Ya veo. Así que no estuvieron aquí todo este tiempo. Los caballeros, que finalmente habían escapado de la corriente de Meiru, rodearon a Milady y Meiru. Laus estaba a la derecha de las chicas, mientras que Mulm estaba a su izquierda. Aunque la mayoría de los caballeros parecían indignados, el tono de Laus era sorprendentemente tranquilo mientras miraba los estragos que Oscar y Vandré estaban causando. ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir adelante? Para que lo sepas, ahora estoy en plena forma. Milady dijo con una amplia sonrisa. Sacudió un poco las caderas para burlarse de ellos. Técnicamente,
Su trabajo consistía en mantener al mayor número posible de caballeros atrapados aquí mientras Liu Tiji se retiraba de las líneas de batalla, por lo que estaba siendo tan provocativa. Oh, Milady-chan. Te has vuelto mucho más confiada después de que Oscar Kun regresó. Es increíble lo mucho que te pareces a una matona de tercera clase que se adelanta una vez que su jefe aparece para ayudar. Bajajajaja. ¿Alábame? Espera, ¿a quién llamas matón? Milady se giró para mirar a Meiru. Los caballeros se enfurecieron aún más cuando sus oponentes bromeaban delante de ellos. Parecía que estaban a punto de perder la cabeza. Meiru buscó una oportunidad para regresar a su puesto y ayudar en la retirada mientras Milady sonreía sin miedo a los caballeros, esperando que comenzara el segundo asalto. Sin embargo, parecía que no habría un segundo asalto. ¿Has oído eso, Moon? Desprecio que me obliguen a esperar, pero supongo que no tenemos otra opción. Laos y Moon intercambiaron miradas, aparentemente respondiendo a alguna orden que recibieron. Retirada. Laos hizo un boom. Los otros caballeros, todos los cuales esperaban que esta fuera la batalla final en la que agotaron todo lo que tenían, parecían desconcertados. Normalmente, aquí es donde Milady se burla de ellos como lo hizo en Andika. Espera, te vas. Pero incluso ella se sorprendió por su repentina decisión. Laos, que estaba llevando la retaguardia, dijo, ¿tienes un problema con eso? En realidad no, pero ¿qué estás tramando? Antes de que Laos pudiera responder, la voz de Neyais resonó en el oído de Milady. Según él, incluso las locas tropas de la Federación se estaban retirando. ¿Eran las aeronaves del Imperio su carta de triunfo? ¿Te vas porque los vencimos? ¿Quién sabe? Gur. Maldito calvo. Moon y Adra se quedaron cerca de Laos, listos para defenderse de cualquier ataque que Milady pudiera lanzarles mientras se retiraban. De la misma manera, Meiru se paró al lado de Milady para protegerla, con su látigo de agua listo. Milady y Laos intercambiaron miradas. No te decepcionaré de nuevo, dijo Milady con una voz decidida. La próxima vez, simplemente te mataré, respondió Laos con frialdad. Ambos hablaron en voces lo suficientemente bajas como para que solo el otro pudiera oírlas. Después de unos segundos, Laos giró sobre su talón y se alejó. No le preocupaba en lo más mínimo que Milady intentara golpearle por detrás. Por su parte, Milady observó a Laos hasta que finalmente fue oscurecido por la niebla. ¿Estás bien, Milady-chan? Te pusiste muy nerviosa y extraña cuando ese viejo te tocó, ¿verdad? Merune, por favor no lo digas así. La elección de palabras de Meiru hizo que sonara como si Laos fuera una especie de pervertido. Milady le dio a Meiru una mirada aguda, pero la seria atmósfera que Meiru había disipado regresó muy pronto cuando empezó a pensar en el ataque de hoy. Todo había sido extraño, pero la iglesia se había retirado sin hacer ni una sola holladura en el bosque. Suspirando, Milady miró hacia el sur. Los pocos dirigibles que aún estaban en condiciones de volar también se estaban retirando. Los soldados que habían estado a bordo de los barcos derribados salieron de los restos y se retiraron apresuradamente hacia Agris. Vandré y Oscar miraron en silencio mientras los soldados se iban. Viendo que los magos del Imperio no tenían intención de atacar, Oscar guardó su emperador en la sombra y miró a Milady. Pero antes de que pudiera decir nada, Vandré golpeó a Oscar con su cola, quitándoselo de encima. Dios mío, la bofetada con la cola produjo un golpe muy carnoso. Al mismo tiempo Milady y Meiru oyeron a Vandré gritar, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en mi espalda, maldito cuatro ojos, a lo lejos? Los ojos de Milady se iluminaron mientras Meiru ponía sus manos en sus mejillas y miraba con una sonrisa entretenida. Oscar, naturalmente, no se dejó golpear, y rápidamente usó sus botas de ónix para saltar al nivel de los ojos de Vandré. Una vez allí, hizo brillar un rayo de luz de sus gafas, cegando momentáneamente al dragón. Mientras Vandré se cubría los ojos con sus extremidades delanteras y gritaba, «mis ojos». Oscar tomó su paraguas y golpeó a Vandré en la cabeza con él, enviando a Vandré a volar. La filosofía personal de Oscar era devolver el doble de lo que recibió, en todas las cosas. Por supuesto, a partir de ahí las cosas se convirtieron en una especie de fiesta de bofetadas. Muere, maldito cuatro ojos, solo si mueres primero, lagarto de gran tamaño. Milady esperaba que el aliento de hielo y las espadas encantadas volaran en todas las direcciones, pero André canceló su transformación y luchó contra Oscar en un combate cuerpo a cuerpo. Los sonidos de sus armas chocando se podían oír desde donde estaban Milady y Meiru. Cielos, ¿por qué esos dos siempre son así? Dejen de pelear y préstenme atención ya. Milady corrió hacia Oscar y Vandré tan rápido que dejó explosiones sónicas a su paso. Había estado esperando su reunión durante mucho tiempo, y todo se había arruinado porque Oscar y Vandré seguían peleando en lugar de hablar con ella. Y así, para atraer la atención de los dos hombres,
los golpeó a ambos con un golpe del cielo, Havensfall. Meiru, por otro lado, se quedó atrás y se puso las gafas que Oscar le había hecho para acercarse a la acción. Vio cómo Milady mandó a los dos hombres al suelo, y luego se lanzó tras ellos y los abrazó con una sonrisa en su cara. Hugo... Bad. ¿Qué demonios estás haciendo? En serio, deja de golpearme con eso. Cállate, traidor, traidor. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. ¿O es así como te diviertes, eh? Será mejor que me invites a la ceremonia de boda cuando te cases con Micaela, hijo de puta con suerte. Micaela y yo no somos. Un hombre adulto como tú no debería sonrojarse así. Wow. ¿Qué demonios, viejo? Acabo de salvarte del pellejo de esa loca caballera templaria. Alguien, detenga a Bad. Este tipo se está poniendo celoso. Milady y los demás oyeron de repente ese intercambio a través de sus pendientes. Parecía que Micaela había guiado al Marsal en ayuda de Bad durante la lucha, y después de que Marsal salvara la vida de Bad, Bad lo atacó en un frenesí de celos. Por más insondable que fuera la situación, aparentemente era la realidad. Los hombres nunca crecen, ¿verdad?, murmuró Meiru. Por favor, no me incluyas en esa evaluación, dijo Neyais con un suspiro desesperado. One-sama, esto es exactamente por lo que las mujeres deberían casarse con las mujeres, dijo Liutigis con entusiasmo. Meiru los ignoró a ambos y regresó al suelo para poder castigar a Bad y empezar a curar a los heridos. Como todos habían cambiado sus pendientes por autotransmisión, Meiru pudo escuchar la risa de Milady mientras se regocijaba en su reunión con Oscar y Vandré. Se sonrió a sí misma mientras se disponía a curar a todos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.